Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. El tema que vamos a compartir hoy es sobre protocolos arbitrales. Va a ser una sesión algo corta, porque es un tema corto, pero es más bien un tema introductorio eh, para este curso, para entender un poco a qué nos referimos con protocolos, debido a que hace pocos años fue que se ha, por decirlo así, compartido esto como un tema y se ha instruido a los árbitros, y poco a poco van a ir aumentando la cantidad de ellos en las que tenemos que, ya cuando entramos propiamente al arbitraje, tener conocimiento para aplicarlos en los juegos de la forma correcta. Recordando que eh, asignaciones semanales en total son 5. Hubo un ligero ajuste, ya que para esta se tenía previamente planificado, pero no había un material de soporte para realizarlo. Entonces, las últimas dos van a ser antes de las sesiones 10 y 11, para que tengan conocimiento sobre las últimas dos asignaciones. Y sobre la segunda evaluación va a ser, según lo que indica el calendario, este miércoles 11 de febrero. Mismo sistema que la primera. El miércoles 11 de febrero se va a compartir el enlace y se va a abrir la evaluación para ser realizada entre las 9 de la mañana y 1 de la tarde, y luego se abrirá nuevamente en horas de la noche de 9 a 11 para los que no tengan la posibilidad de hacerla durante el día. Los temas que van a ser cubiertos son lo de las últimas tres sesiones, incluyendo la del día de hoy sobre protocolos arbitrales. Comenzando ya con el tema propiamente, tenemos que, ¿qué son los protocolos y en qué nos ayudan en el juego? Y cuando vamos a la palabra protocolo como tal, saliendo un poco de lo relacionado con el arbitraje, tenemos que los protocolos no son más que una forma estándar de responder a una situación. Quiere decir, si me presenta una situación, yo entonces respondo o procedo o me comporto o ejecuto de una forma estándar. Adicional, lo que se busca con la ejecución correcta es que eh, el hacerlo cada vez que ocurre, por ejemplo, dicha situación, el responder de una misma forma, conlleve a que en el futuro, cuando vuelva a ocurrir esa situación, ya mi respuesta sea un tanto involuntaria, o que no tenga que, por decirlo así, pensar tanto para actuar, porque ya es algo natural o algo involuntario de mi parte responder siempre de una misma forma ante situaciones parecidas. Y al final del día, lo que busca este concepto o estos tipos de protocolos que vamos a discutir durante el día de hoy es garantizar consistencia en decisiones durante situaciones semejantes. Y quiere decir que si en un juego, en diferentes partes del juego, se presentan situaciones que son parecidas, entonces que los árbitros tengan la misma decisión, ya sea en un juego, en un campeonato y demás. Tratar de que lo que se espere que decida un árbitro cuando se presente dicha situación sea lo mismo. Y eso es lo que básicamente se busca con que conozcamos los protocolos. Aquí se nos presenta esto, en base a protocolo, mi decisión es esta. Y de esta forma tratar de ser un poco consistente, no solo uno con uno mismo, sino eh, uno con los demás compañeros, con los demás árbitros que participan en alguna competencia como tal. En el proceso de toma de decisiones, creo que esto ya lo hemos conversado previamente. Tenemos tres etapas. La etapa en donde vemos la jugada o vemos la acción. Estamos en la cancha y vemos la acción que ocurre. Luego la etapa en la que eso que vimos lo tenemos o lo llevamos a
la mente y empezamos a procesar qué ocurrió y en base a la regla o en base a los principios o demás, qué decisión debe ser tomada en base a lo que vimos. También conversamos que tanto la primera como la segunda son importantes porque uno, si no veo correctamente la acción, si estoy tapado, si no tengo el mejor ángulo, obviamente lo que voy a procesar va a ser una información limitada y no realmente lo que ocurre. Y por otra parte, si veo correctamente la acción, pero no manejo teóricamente los reglamentos, los principios que hablamos sobre los contactos y ahora los protocolos que vamos a conversar, va a ser igual de difícil tomar una decisión aún viendo la acción correctamente. En tanto a los protocolos, ellos me van a ayudar a la hora de decidir. ¿Por qué? Porque yo voy a ver la acción, voy a procesar lo que pasó y muchos de ellos hacen referencia a situaciones que son bastante complicadas de decidir o que son muy cerradas, en donde podemos tener una decisión o la otra. Entonces, cuando se me presenta un caso de ese tipo, entonces yo recurro a lo que dice el protocolo y tomar la decisión en base a ese conocimiento. Sobre los protocolos vamos a ver primero a los que llamamos protocolos de 50-50 o situaciones que son eh, complicadas o difíciles de juzgar. Tenemos cuatro. Luego tenemos 100% que son para falta antideportiva y simulación. Luego sobre relojes y finalmente sobre cuáles son los procedimientos cuando ocurre un balón fuera del campo y ya sea un árbitro solicita ayuda a un compañero o inclusive un compañero interviene en la decisión de el otro árbitro. Entonces ya hay una forma, eh, obviamente, tipificada de qué es lo que hay que hacer, de forma que cuando estemos en el juego sepamos cómo proceder cuando se presenten este tipo de situaciones. Comenzamos con los protocolos 50-50. ¿Y a qué nos referimos con 50-50? A que es una jugada o es una acción que en el juego, en velocidad normal o inclusive viéndola en un video, es una acción muy difícil, complicada o poco clara. A la hora de entender, vamos a poner algunos videos de ejemplo de algunas situaciones de este tipo. Tenemos que estar claros que tiene que ser una situación muy complicada para poder decir, bueno, apliqué el protocolo y tomé esta decisión porque era una situación muy complicada. Hay situaciones que son difíciles, pero no son en ese extremo complicadas, por lo que aún siendo difíciles podemos tomar la decisión, ya sea de un lado o del otro. Sin embargo, cuando son completamente difíciles o muy complicadas, entonces podemos decir, tomé esta decisión aplicando el protocolo. ¿Y qué dicen los cuatro protocolos para situaciones de este tipo? Que si tengo una situación de carga o bloqueo, que llamamos falta ofensiva o falta defensiva, en donde es una situación difícil, la defensa se está moviendo, sí o no, el contacto fue en el torso, cerca más o menos, el jugador se estaba moviendo hacia adelante o hacia lateral y hacia atrás. Si juzgar eso es extremadamente difícil, entonces, si ocurre una situación de ese tipo, mi decisión va a ser falta por bloqueo o falta del defensor. Repito, si es una situación muy compleja en donde hay muchas aristas y se me hace difícil juzgar, yo al tomar la decisión, si es una situación de un contacto que requiere una llamada, es un contacto alto, mi decisión va a ser falta defensiva. Y a lo que me refiero con lo que mencioné antes, no confundir que cualquier jugada más o menos complicada ya vamos a marcar siempre falta de defensa. Hay faltas de ataque que pueden ser en jugadas que sean complicadas. Sin embargo, cuando son muy complicadas,
tomamos la decisión de falta defensiva de forma de mantener la consistencia en ese tipo de situaciones. Cuando tenemos una situación de falta con posible acto de lanzamiento, sí o no, sancionamos una falta y es posible o hay posibilidad de que el jugador que recibió la falta esté iniciando su acto de lanzamiento y tenemos duda de que si ya lo está iniciando o no lo ha iniciado, entonces la decisión debe ser considerar que el jugador está en acto de lanzamiento y otorgar los tiros libres. Repito nuevamente, tiene que ser una situación complicada que genere mucha duda en la que el árbitro diga, bueno, es una situación complicada, genera dudas, 50-50, mi decisión va a ser acto de lanzamiento. Si el árbitro considera que el jugador no ha iniciado el acto de lanzamiento y puede que la jugada esté cerrada, entonces el árbitro puede indicar que la falta fue abajo o que no hay lanzamiento. Sin embargo, en todo momento que se tenga duda, se debe considerar que hay acto de lanzamiento. Y aquí es donde, por ejemplo, si termina un partido y yo como árbitro tengo una situación de falta en acto de lanzamiento, sí o no, y yo considero que fue una situación bastante cerrada y decidí abajo, entonces estoy, por decirlo así, no aplicando correctamente el protocolo, estoy yendo en contra del protocolo, porque yo mismo me estoy planteando que la situación es difícil, muy complicada, sin embargo, la decisión fue diferente a la que me establece el protocolo. Entonces, eh, es por eso la importancia de conocer esto para que cuando se nos presenten esas situaciones que se tornan difíciles decidir propiamente, dos tiros o abajo, hay mucha duda, entonces yo tomé la decisión en base al protocolo. Tenemos también las situaciones de interposición o interferencia en las que tenemos duda si un jugador ha cometido una violación de gol técnico o interferencia, entonces debemos sancionar la violación y validar el sexto en el caso de que sea del equipo defensivo o cancelar en el caso de que sea por parte del equipo ofensivo. Y finalmente, cuando tenemos una violación de tiempo de juego, de tiempo de lanzamiento, en donde no estamos seguros si el balón está en las manos del jugador cuando termina el cuarto o cuando termina el reloj de lanzamiento, debemos entonces cancelar el sexto y sancionar la violación. Estas últimas dos violaciones de interposición y de tiempo de juego, de tiempo de lanzamiento, son las únicas violaciones que nosotros como árbitro marcamos aún teniendo duda. Repito, estas dos últimas violaciones, interferencia o interposición y lanzamiento de violación del tiempo de lanzamiento, balón en la mano, sí o no, son las únicas violaciones en las que si tenemos duda debemos sancionar. El resto, campo atrás, caminar, 3 segundos, 5 segundos y todas ellas, eh, hay que estar 100% seguro para sancionarla. Sería entonces la diferencia. Vamos entonces a correr algunos videos para ejemplificar estas cuatro situaciones que vimos acá. Sobre esta primera situación de carga o bloqueo, eh, el protocolo me indica que si tengo una situación de carga o bloqueo, falta ofensiva o defensiva, y hay un contacto grande en donde posiblemente tenemos uno o hasta dos jugadores en el suelo producto del contacto, el árbitro debe tomar una decisión para ya sea falta de ataque o falta de defensa. El árbitro no debe decidir en la situación una no llamada o no sancionar a ninguno de los dos jugadores. Repito, situación de cargo bloqueo en donde hay un contacto grande y
tenemos por lo menos uno o dos jugadores en el suelo, es indispensable que el árbitro marque falta a uno de los dos, al defensa o al ataque en base a lo que considere sobre quién estuvo legal y demás condiciones que son importantes para cargo bloqueo. Eso es lo que llamamos dentro del concepto es nivel de contacto alto requiere una llamada. Entonces tenemos aquí una situación de ese tipo en donde hay una penetración, una situación de carga bloqueo. El jugador blanco uno está intentando tomar una posición frente a su defensa, a su oponente, y el jugador realiza un pase y carga sobre el defensa uno. Defensa uno va al suelo, inclusive ocurren más cosas producto de este contacto. Este contacto aquí el árbitro debe sancionar, ya sea falta de ataque al jugador de rojo o falta de defensa al jugador de blanco. Lo que no puede hacer es dejar la jugada sin ningún tipo de sanción. Si al momento de decidir o de tomar la decisión el árbitro considera que el jugador blanco uno está legal, entonces marca falta de ataque del jugador rojo. Si considera que el blanco uno está ilegal, o sea, llega tarde, el contacto no es en el torso, es en el hombro o cualquiera de los otros factores, entonces puede marcar falta de defensa. Y lo que vimos hoy es si el árbitro, aún viendo la jugada, se considera una jugada muy complicada para decidir si es falta de defensa o falta de ataque, entonces por protocolo la decisión debe ser falta de defensa. Lo que también se trata es que los árbitros no empiecen a marcar falta de defensa en todas las situaciones alegando que está difícil. Eso sí, hay que tener un cuidado ahí porque inclusive puede ser situaciones donde es una falta de ataque, no la más obvia de todas, pero con suficientes elementos para sancionar una falta de ataque. Vamos ahora a eh, el segundo ejemplo, que es sobre acto de lanzamiento, sí o no. Aquí tenemos una situación de una falta ocurrida cerca del el acto de lanzamiento. Este tipo de situaciones están contempladas o catalogadas dentro del concepto de 50-50. ¿Por qué? Porque ocurre, vamos a verlo desde este ángulo, ocurre un contacto ilegal. El jugador se puede decir que todavía no ha asegurado el balón con una o ambas manos, sin embargo, inmediatamente después del contacto asegura el balón y inicia o desarrolla su lanzamiento hacia el cesto. Si el jugador después del contacto pica una vez más o dribla una vez más el balón, entonces ya se considera que la falta ocurre abajo. Sin embargo, justo después del contacto inicia, se puede decir, aún no habiéndolo iniciado antes del contacto, es justo después del contacto, por lo que a velocidad normal, obviamente aquí lo estamos viendo en cámara lenta, pero en velocidad normal se percibe como que el contacto ocurre durante el acto de lanzamiento. Entonces, para ese tipo de situaciones que pueden ser cerradas o ajustadas si lo inició o no antes o justo después, podemos considerar que es una situación 50 y 50, por lo tanto, la decisión debe ser acto de lanzamiento. Si el canasto es válido, entonces validar el canasto y otorgar un tiro libre al equipo, al jugador que recibe la falta. Vamos ahora con un ejemplo sobre situación de interposición, que es lo que ya conocemos como goaltending o interferencia. Estas son situaciones sobre el cesto, ya sea antes de tocar el aro o después de tocar el aro. Y se les solicita a los árbitros que
Si tienen duda o la jugada es cerrada, vimos en la sesión de violaciones que si el balón tiene parte de su circunferencia debajo del nivel del cesto, nadie la puede tocar. Si el balón está sobre o está colocada sobre el aro, aún haciendo contacto con el aro, pero sobre el aro, entonces es legal que sea tocada, ya sea por el defensa para barrerla o por el ofensivo para eh, encestarla. Sin embargo, cuando ya está por entrar y tiene parte dentro del nivel del aro, si alguien la toca, entonces ocurre una violación. Y es allí donde el protocolo indica que si el árbitro ve la situación y tiene duda de que si el balón está dentro o afuera o cualquiera otra de los tipos de interferencia que pueda haber, debe sancionar la violación. Obviamente, tiene que ser duda desde el punto de vista que esté cerrada. Puede ser que esté equivocado, que el balón esté por encima, pero si es muy obvio que está por encima, ya no se acepta que el árbitro diga, "Ah, sancioné porque tenía duda", no. Si es una jugada obvia, que es legal, entonces obviamente se espera que no haya ningún tipo de sanción. Vamos ahora al ejemplo sobre acto de lanzamiento, perdón, violación de reloj de juego o reloj de lanzamiento. En este caso sería violación de reloj de juego, final de cuarto. Y lo que se espera que ocurra cuando se está acabando el cuarto o se está acabando el reloj de lanzamiento y el lanzamiento ocurre muy cerca de la luz, en el caso de que haya luz o de la señal de la bocina, de la chicharra, si el árbitro por algún momento tiene duda sobre la decisión, entonces su decisión tiene que ser cancelar la canasta. Esto es algo que se está exigiendo y que si uno indica tengo duda si está en la mano cuando terminó o no, mi decisión debe ser cancelar. Para yo validar, tengo que estar seguro de que el balón abandonó las manos antes de la señal, ya sea de luz o de sonido. Pero si tengo duda o si estoy claro de que no abandonó antes, entonces mi decisión debe ser cancelar este. Estas son jugadas extremadamente cerradas y eh, la experiencia o el estudio o las estadísticas indican que cuando son así de cerradas, normalmente el balón está en la mano por todo el proceso que lleva uno desde que ve, que escucha y que toma la decisión. Entonces, debido a eso es que existe el protocolo, no por algo diferente. Vamos ahora a eh, sobre las situaciones 100%, este es solo para recordar, ya más adelante o en la fase continua con las siguientes presentaciones vamos a tocar en una sesión exclusiva para falta antideportiva y en otra sesión exclusiva para simulación. Sin embargo, para compartirlo aquí dentro del concepto de protocolos, tenemos que, para sancionar una falta antideportiva, en velocidad normal es una acción clara y conclusiva. ¿Qué quiere decir? Que no debe haber duda en que ha ocurrido una falta antideportiva. Si estoy considerando una escala de 1 a 10, el árbitro debe estar 9 o 10 de seguro para sancionar una falta antideportiva. ¿Y por qué se solicita que sea de esta forma? Se solicita que sea de esta forma porque sabemos que un jugador que comete dos faltas antideportivas o una falta antideportiva y una falta técnica está automáticamente descalificado del juego. Entonces, lo que se busca es que si alguien llega a ser descalificado, es por faltas en donde no hay duda que han ocurrido. Obviamente vamos a tener casos de faltas antideportivas que se sancionan incorrectamente. Eso
siempre va a seguir existiendo. Un árbitro puede errar, puede ver algo, puede sancionar una falta antideportiva incorrectamente, pero estuvo 100% seguro de haber estado incorrecto. O sea, aún estando incorrecto, estaba 100% seguro de lo que estaba sancionando. ¿Qué es lo que se busca? Que si uno tiene una falta y tiene duda, está, creo que fue muy fuerte, sí, tal vez no. Esa duda automáticamente le dé la indicación de que no puede sancionar falta antideportiva. En el momento en que haya duda, no puede sancionar una falta antideportiva. Para sancionarla tiene que estar nuevamente 100% seguro. Repito, puede estar 100% equivocado, pero no. Hubo un tiempo en el pasado, eh, hace ya mucho tiempo, en donde se le decía a los árbitros que si tienes una falta allí, que el jugador es un poco brusco y tienes dudas si es personal antideportiva, marca, marca la antideportiva para que baje la rudeza o eliminar ese tipo de juegos. Ahora no es el concepto. Si se considera que es una falta ruda, brusca y excesiva, se puede marcar antideportiva, pero sin ningún tipo de duda. Es porque estoy 100% seguro con esa decisión. Al igual con la simulación, que también vamos a tocarla más adelante en la fase continua, eh, para sancionar o para advertir o penalizar a un jugador por simular haber recibido una falta, igual tengo que tener una acción completamente clara. Una segunda acción en donde un jugador, después de recibir un contacto, hace una acción o un movimiento adicional intentando simular que ese contacto fue mayor o que ha recibido una falta, ya sea que salte, que dé vueltas o que haga una acción un tanto, por decirlo así, ridícula, que haga que, o en la que eso que hizo adicional no tenga ninguna conexión con el contacto que recibió. Entonces, en ese caso, 100% seguro estoy para penalizar o para advertir sobre una situación de simulación. Vamos ahora sobre el procedimiento a final de cuarto. Y a esto le conocemos como matar la duda. ¿Y a qué se refiere? A que cuando tenemos un último lanzamiento, cerca del final de un cuarto, cerca si el balón está en la mano o no, como vimos en antes, y nosotros consideramos que el canasto es válido, solamente pitamos y levantamos el brazo esperando el resultado del sexto. Si el sexto entra, entonces validamos. Sin embargo, si nosotros consideramos que el balón estaba en las manos antes de que finalizara, perdón, después que finalizara el cuarto, o sea, el jugador tenía el balón en las manos todavía, cuando ya sonó la chicharra o se muestra la luz de final de cuarto, entonces inmediatamente el árbitro hace la señal cancelando la jugada. ¿A qué se le llama matar la duda? A que el árbitro no debe esperar a que el canasto, a que el balón entre por el cesto para después hacer la señal del que el cesto no es válido. Repito, inmediatamente el árbitro considera que el cesto no sería válido, hace la señal de forma que cuando el cesto entre, en caso tal de que entre, eh, todo el mundo esté claro y todo el mundo esté consciente de que el cesto no es válido. Voy a compartir un ejemplo sobre ello. Y es normalmente el procedimiento que hacemos cada vez que está Now terminando Norris Cole un brings it up near cuarto center. y se está tomando un lanzamiento Three, cerca del final de cuarto. two, one. Cole Pitamos, releases. levantamos el No, we're good. brazo. Si vamos a considerar el sexto, solo esperamos si entra, validamos ya sea 2 o 3 puntos. Sin embargo, si consideramos que Now Norris Cole el brings it up lanzamiento near fue center. después del final, o después de la 10 señal, seconds. entonces Three, inmediatamente two, hacemos la señal de que no es válido.
Aquí vemos el balón está en la mano. Cuando finaliza el cuarto, tanto luz como sonido, inmediatamente los árbitros hacen la señal de que no es válido en lugar de esperar el sexto. En este caso, un árbitro, que es el árbitro que tenemos acá arriba, árbitro seguidor, aplica correctamente, cancelando de forma inmediata. Sin embargo, el árbitro central se queda viendo, esperando a ver si el sexto entra y después que entra, entonces lo invalida. La, o lo que se espera o lo que estamos tratando de hacer es inmediatamente consideremos que el sexto no es válido, hacer la señal de forma que nadie sea sorprendido después por nuestra cancelación. Vamos ahora a los últimos conceptos y esto importante que quede bastante claro porque usted sabe que, sé que tenemos aquí bastantes árbitros que están o que ya se encuentran activos participando en diferentes competencias y esto es un punto que siempre puede traer algún tipo de discrepancia o algún tipo de división en el trabajo en equipo de los árbitros si no se aplica correctamente. Tenemos, cuando ocurre un balón fuera de campo, es posible que el árbitro que sea responsable de la línea por donde sale el balón no haya visto quién fue el último jugador en tocarlo antes que saliera. Es posible completamente. Cuando esto ocurre, obviamente no se espera que el árbitro adivine o que indique cualquier dirección sin saber. El protocolo que tenemos es el árbitro puede solicitar ayuda a su compañero. ¿Y cómo lo realiza? Primero, detiene el cronómetro que es la señal convencional cuando ocurre una violación, detiene el cronómetro y hace contacto visual con su compañero. Si el compañero, si el compañero conoce la dirección, va a hacer sonar su silbato para captar la atención y señala eh, la dirección correspondiente. Repito, si el compañero conoce la dirección, hace sonar su silbato y señala la dirección correspondiente. Y una vez la señala, entonces el árbitro responsable de la acción hace un reflejo de la señal de su compañero. Repito, el balón sale por la línea que me corresponde a mí arbitrar. No sé quién fue el último jugador que la tocó. Solamente detengo el reloj, hago contacto visual con mi compañero y si él sabe la dirección, hace sonar su silbato y señala la dirección y yo lo único que hago es hacer un reflejo de la misma. Vamos a ver algunos ejemplos sobre. Acá tenemos. Tenemos un balón que sale por la línea de fondo, en donde es responsabilidad el árbitro líder o el árbitro que se encuentra en la línea de fondo. Si el balón sale y el árbitro no está seguro o no pudo ver, ya sea por la posición en la que estaba la jugada, quién fue el último en tocar el balón, el árbitro detiene el reloj con la mano arriba, hace contacto visual con su compañero como en este momento, y el compañero debe entender que me está pidiendo ayuda. Si no ha marcado ninguna dirección y me está mirando, me está pidiendo ayuda. Si yo conozco la dirección, sueno el silbato y señalo la dirección y mi compañero entonces hace un espejo o un reflejo de la dirección. Es claro que un árbitro no sabe y el otro árbitro le está dando ayuda. Eso actualmente no tiene ningún tipo de problema, es parte del trabajo en el equipo y procurar que se tome la decisión correcta, que el árbitro que tiene la información, en este caso, pueda brindar la ayuda y
se tome la decisión correcta. Vamos a ver otro ejemplo de este tipo y como ven, cuando se empieza a trabajar y se empieza a manejar los protocolos, este tipo de interacción es bastante rápida. O sea, bastante rápida, prácticamente ni se percibe. Vamos a ver acá otro ejemplo. Sería con los árbitros eh, seguidor y central. Hay un pase de lado a lado, en donde el balón viene desde el otro lado y el árbitro que está aquí, seguidor, por donde va a salir el balón, es su línea, no está seguro, tal vez porque no estaba viendo en ese momento allá, porque no le correspondía ver esa jugada, si durante el pase hubo un posible toque del jugador amarillo, sí o no. No tienes información. Por lo tanto, cuando sale el balón, no sabe si le corresponde a los verdes o a los amarillos. Él solo detiene el reloj, hace contacto visual y su compañero le indica la dirección y él hace reflejo de la misma. Como ven, no se precisa acercarse, conversar, hacer una reunión, ir hacia donde el otro árbitro a preguntarle, no. Contacto visual, el compañero reconoce que me está pidiendo ayuda porque no ha indicado ninguna dirección. Si yo sé, indico la dirección y él solamente hace un reflejo de la misma y el juego continúa sin ningún tipo de interrupciones. Vamos ahora a... eh, tenemos que, igual, si el árbitro responsable de la acción no conoce qué jugador fue el último en sacar el balón del cuadro, nuevamente detiene el reloj, hace contacto visual con su compañero. Si el compañero no conoce la dirección, entonces comunica que no sabe. Y muchas veces nos da pena decir que no sé o que no vi. Y realmente es posible. Si tenemos una jugada que es rápida, cerrada, en un lugar de la cancha que es complicado, es posible que ninguno de los dos haya visto quién fue el último que tocó el balón. Y esto es completamente aceptable en un juego. Obviamente, lo que no sería aceptable es que ocurra muchas veces durante el juego, que salga balón varias veces y que ninguno de los dos árbitros sepa quién fue el último jugador en tocarla. Pero si llega a ocurrir por lo menos una vez y el compañero, en vez de darme una dirección, me dice no sé o me hace una expresión de que realmente no sabe, entonces el árbitro responsable de la acción hace la señal de balón retenido o lo que le llamamos salto entre dos o lucha, en donde le damos el balón al equipo que tiene derecho a la flecha de posesión alterna. ¿Qué se trata? Que el árbitro que es responsable de la línea, si no sabe, no sanciona inmediatamente el balón retenido, sino que antes de sancionarlo pide ayuda. Si mi compañero sabe, me da la ayuda y si él tampoco sabe, entonces el árbitro hace la señal de balón retenido. A ver, un ejemplo por aquí. Tenemos un saque, el balón es pasado cerca de la línea de fondo, es posible que le haya tocado el jugador blanco, no se sabe, es posible que le haya tocado el blanco, el rojo, y el árbitro, que en este caso es responsable de esta línea lateral, no pudo ver quién fue el último en tocar el balón. ¿Qué es lo que pasa cuando el balón sale? El árbitro que no vio quién fue el último que la tocó, levanta el brazo y el hecho de levantar el brazo es indicar que esta es la línea que me corresponde y debo detener el juego. Sin embargo, como no tengo
información sobre la dirección, miro a mi compañero me indica, no sé, básicamente la expresión que indica es no sé, no sé qué jugador la tocó, entonces la decisión sería salto entre dos o situación de lucha en donde le vamos a otorgar el balón al equipo al que le corresponda la flecha de posesión alterna. Entonces, este sería el procedimiento. Es importante considerar que el árbitro responsable de la línea es el que hace la señal de lucha, no el árbitro eh, al que se le pide ayuda y no sabe. Finalmente, vamos a ver el caso y vamos a tratar de dejar claro, que quede claro este último caso, que sería cuando tenemos una intervención de un árbitro. Y esto le conocemos como un árbitro está recibiendo ayuda antes de pedirla, está recibiendo. Y esto ocurre cuando un árbitro o el árbitro responsable de la acción detiene el reloj y muestra una dirección. O sea, el árbitro tiene una decisión sobre el balón fuera de cancha. Y esta dirección que muestra el árbitro es una dirección incorrecta. Y quiero hacer énfasis en la palabra incorrecta, tratando de aclarar que es una situación muy obvia que hay un error. Y ahí hay una pequeña área gris de trabajo en donde un compañero va a intervenir cuando la jugada es muy obvia. Por ejemplo, que un jugador del equipo blanco la palmoteó afuera y el árbitro señaló que el balón le corresponde al equipo blanco. Muy obvia. Sin embargo, si son jugadas cerradas, dos jugadores van a salvar el balón, las manos están cerca y la tocó uno y después el otro, pero muy cerrado, por más que yo como árbitro, que no soy responsable, considero que el balón era del otro equipo y no del que se le están otorgando, no es recomendable intervenir en situaciones que no son obvias o que no son muy obvias. Esas que son muy ajustadas, ya respetamos la decisión del compañero. Puede que haya tenido desde su ángulo diferente una visión diferente de la jugada. Este caso de dar ayuda o intervenir, repito, tiene que ser en situaciones obvias, porque estamos eh, llevando una información que mi compañero no tiene. Ahora, después que el árbitro muestra la dirección incorrecta, el compañero se aproxima al árbitro para brindarle la información correcta. Yo me aproximo a mi compañero y le digo, eh, el balón claramente la tocó de último un jugador del equipo blanco. Por lo tanto, el saque debe ser para el equipo negro, no para el equipo blanco. Yo llevo la información que tengo. Y mi compañero recibe la información y cambia la dirección de el juego, la dirección de la decisión. Se espera, o el, por protocolo, si estamos considerando que mi compañero solo va a venir en una situación obvia, se espera que el árbitro cambie la decisión al momento de recibir esa información. Si el árbitro insiste en decir, no, yo vi que después de eso pasó esto y la voy a mantener blanco, bueno, ya al final del día es decisión del árbitro responsable de la línea, de la decisión, y él es eh, responsable de mantenerla o cambiarla. Se espera que se cambie, pero ha habido casos en donde el árbitro, de una u otra razón, la mantiene. Eso no hay ningún problema. Sin embargo, el árbitro que estaba afuera cumplió su parte en llevar la información. Eso sí es importante. Y lo otro es que el árbitro que no es responsable de la acción, sino que va a llevar la información, nunca debe pitar y señalar la indirección diferente. Si a mi compañero sancionó,
un balón fuera de la cancha por la línea de fondo y marcó que la bola se queda. Por más que yo haya visto que es claro que la bola debe ir hacia el otro lado, yo no voy a pitar. Pi, pi, pi. No, no, la bola es para allá. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque esa línea no me corresponde. Yo lo que voy a hacer es ir a donde mi compañero, le digo o le llevo la información y entonces es decisión de mi compañero si él va a cambiar la decisión o la va a mantener. Y repito, normalmente se cambia. O el árbitro recibe la información y se cambia, trabajando bajo una premisa de que mi compañero solamente va a venir cuando es algo muy obvio. Por eso evitamos ir en situaciones que son algo ajustadas. Vamos a compartir un ejemplo sobre este último caso, que igual ocurre en todos los niveles y se espera que si yo tengo la información correcta, la comparta para que como equipo tomemos una decisión correcta. Nuevamente tenemos una situación de balón fuera de cancha en donde el jugador blanco por él mismo pierde la bola y la tira fuera del cuadro. Y como vemos es una situación un tanto complicada de ver para el árbitro que está en la línea de fondos. Sin embargo, la línea de fondo es su responsabilidad. El balón sale y el árbitro erróneamente concede el balón al equipo blanco. Como es una situación muy obvia de que un jugador tiró el balón afuera, su compañero o el árbitro compañero detiene, se aproxima, lleva la información y el mismo árbitro, que es el responsable de la línea, es el que cambia la dirección. Aquí vemos en ningún momento al árbitro que tenía la información correcta señaló en ninguna dirección. Él solo lleva la información y el árbitro responsable de la línea decide entonces si cambia la dirección o si la mantiene. Si decide mantenerla, el compañero solamente regresa a su posición, no tiene nada más que hacer. Él cumplió en llevar la información. Sin embargo, la decisión final de que si la decisión se cambia o se mantiene es del árbitro responsable de esa línea. Entonces, esto sería todo por la sesión de hoy. Recordar, miércoles sería la evaluación escrita. Por favor, estén atentos. Por el grupo se va a estar compartiendo toda la información para abrir el enlace a las 9 y los que no lo puedan realizar entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, entonces que lo realicen entre las 9 y las 11 de la noche, tratando de recordar que estas evaluaciones son 10-15 minutos y son de carácter obligatorio para poder acceder a la certificación del grupo. Si no me equivoco, Neftalí tenía una pregunta, pues activar el micrófono para realizarla. Si está por allí o si todavía tiene la consulta, la puede realizar. Creo que ya puedes activar el audio. Ahí está. Gracias. Buenas noches. Bueno, La pregunta es sobre las fragantes. ujú. ¿Qué, qué tan intencional o a qué nivel tiene que ser intencional el contacto para que pueda escalar? Y si se puede escalar a una expulsión directa o tiene que pasar primero por una antideportiva para llegar allá. Hay, y esto como mencioné va a ser ya detallado posteriormente, hay 4 criterios para eh, poder penalizar una falta como antideportiva. El primero es que el jugador no hace ni un intento legítimo por jugar el balón o hacer una jugada de baloncesto. A eso nos referimos, por ejemplo, ejemplos como alar la camiseta de forma deliberada o que el jugador tenga el balón en las manos, vaya driblando y venga alguien y le dé un empujón con las 2 manos en la espalda. De este tipo de situaciones en las que se considera que el que está cometiendo la falta no está haciendo un intento
por jugar el balón, por intentar robar el balón o por hacer una jugada normal de baloncesto. Luego tenemos, creo que las que ya tú te refieres o las que se orienta la pregunta, vendrían siendo las situaciones que son excesivas o bruscas, en donde aún haciendo un intento por jugar el balón, si es un contacto excesivo o rudo, también se puede aplicar para falta antideportiva. Para este tipo de contacto, nosotros evaluamos el impacto del contacto y luego si hay algún seguimiento. A este seguimiento, el término que se le conoce es como follow through. Por ejemplo, yo te pego y ya con la mano ahí, luego te agarro. Y te agarro el brazo, te agarro cualquier parte donde, donde te haya pegado. O por ejemplo, te pego y después con ese mismo brazo te empujo. O sea, hago un movimiento o le doy un seguimiento a ese contacto ilegal, obviamente siempre buscando algún objetivo, ya sea que no es este la canasta o que no tenga la oportunidad de anotar o de jugar el balón. Entonces, el árbitro debe juzgar si existe ese segundo movimiento. Si el jugador primero pegó bajo el brazo, pero después de pegar, cerró o agarró y realizó una segunda acción. Son diferentes tipos de situaciones en las que consideramos como falta antideportiva. Ahora, si es posible en una situación sancionar directamente una falta descalificante, sí es posible. Eh, Ejemplos que tenemos de faltas automáticamente descalificantes cuando un jugador realiza una acción con el puño cerrado, es una falta descalificante directa. Y igual vamos a ver videos de situaciones en donde el jugador se aproxima y va a lanzar o va a realizar el golpe con el puño cerrado. Ya sea puede ir al balón, pero va al brazo o al estómago o a cualquier parte del cuerpo con el puño cerrado, automáticamente antideportiva. También tenemos situaciones en las que se usan los codos de forma horizontal cerca del rostro o en el rostro. Allí sí, yo tengo los codos horizontales, como lo vimos en la sesión de contacto. Es algo no normal o no natural. Y si aparte de eso los giro y creo contacto en el rostro de mi oponente, entonces también se puede considerar falta descalificante directa. Así como otras situaciones, por ejemplo, una zancadilla, un jugador va corriendo y el otro se acerca y le pone el pie de forma intencional, son situaciones que también puede considerarse descalificante. Y obviamente para descalificar a alguien hay que estar, si para antideportiva es 100%, para descalificarlo 1000% seguro de que ocurrió algo de este tipo. Y son los tipos de contactos que cuando tú tienes, tú dices, epa, yo no puedo permitir que esto ocurra de nuevo. Y si tú marcas antideportivo, tú abres la puerta a que cada jugador pueda realizar por lo menos ese tipo de contacto una vez y seguir jugando. Entonces, cuando tú tienes algo que tú digas esto o va a hacer que esto salga de control o va a generar una reyerta o algo y no lo puedo tener de nuevo, entonces se descalifica al jugador y ya todo el mundo tiene el mensaje en donde ese tipo de contacto va a conllevar una descalificación directa. Muchas gracias por la participación y entonces nos vemos recordando la evaluación escrita de este miércoles. Buenas noches.